Siguiendo con los vídeos explicativos del Estatuto de Autonomía de Andalucía, vamos a abarcar en este vídeo la explicación del título primero. El título primero que recibe el nombre de Derechos Sociales, Deberes y Políticas Públicas y que abarca desde el artículo 12 al artículo 41. Nos pasamos a grabación de pantalla para ver directamente el boletín oficial de la Ley Orgánica 2/2007 y analizar paso por paso cada uno de estos artículos. Bueno, pues ya en grabación de pantalla tenemos aquí el boletín oficial directamente. Nos vamos al índice. Para que sigas esta explicación, pues te recomiendo que también tengas tu norma o impresa o en versión digital, ¿vale? Para que sigamos los dos la misma explicación. Título primero, Derechos Sociales, Deberes y Políticas Públicas. Este título primero está dividido en un primer capítulo de disposiciones generales que abarca estos tres artículos que ahora veremos. Y luego tenemos un capítulo segundo, Derechos y Deberes, que tenemos aquí todo este listado. Luego tenemos un capítulo tercero, principios rectores de las políticas públicas, y un capítulo cuarto que habla de garantía. Yo creo que muy probablemente todos los que estén escuchando esta explicación habrán estudiado la Constitución española y se habrán dado cuenta, no sé si quizás hayas estudiado ya otros estatutos de autonomía, que los estatutos de autonomía de segunda generación, esos estatutos que me escucharás varias veces a lo largo de esta explicación, que se reformaron desde su versión inicial ya en la década de los 2000 entrados, e incluso los 2010-2020, verás que buscan de alguna manera emular lo que recoge la Constitución, la misma estructura, incluso muchas veces, como yo digo en muchas explicaciones, sin tener competencias para ello. Y aquí puedes decir, pero bueno, ¿cómo que sin tener competencias para ello? Es incoherente que me digas que entran a regular cuando ha tenido un trámite parlamentario, ha sido aprobado por ley orgánica, si no tiene competencias para ello. Pues sí, sin tener competencias para ello, porque muchas cuestiones, como es este caso de los derechos y los deberes, las comunidades autónomas, en tanto son derechos civiles, no tienen competencia para regular derechos civiles solo para sus ciudadanos, sino que los derechos civiles son parte de la regulación exclusiva del Estado, recogido en el 149 de la Constitución. Y entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos estatutos de segunda generación cuenten con un catálogo de derechos a modo de Constitución? Pues porque luego, a la hora de regular el contenido, no innovan, no están creando nada nuevo, solo están dando soporte a lo que ya recoge la Constitución. Si realmente aquí se crearan derechos civiles nuevos o con prestaciones diferenciadoras sustanciales respecto a lo que a los que recoge la Constitución para el resto del Estado, esto no sería constitucional, porque no puede haber desigualdad de derechos entre los miembros, entre los ciudadanos de las diferentes comunidades autónomas. Eso no es posible, porque uno de los principios por los que se tienen que regir las comunidades autónomas es la igualdad de derechos, ¿vale? Los ciudadanos tenemos que tener los mismos derechos. Oye, que es cierto que las comunidades autónomas en sus estatutos de autonomía pueden regular algunas particularidades, pero sobre todo son derechos de carácter administrativo, no derechos civiles. Los derechos civiles fundamentalmente se recogen en la Constitución y en el Código Civil y no puede haber esa diferenciación. Y entonces, ¿por qué nos encontramos con que todos los estatutos de segunda generación prácticamente tienen ese catálogo imitando a la Constitución? Pues porque, bueno, esto ya es una teoría mía, pero la Constitución española creó una vía de acceso para aquellos territorios y nacionalidades que tuvieran una serie de particularidades comunes, ¿no? Dejó expedita una vía para que los territorios se pudieran constituir como comunidades autónomas y dieran un paso más desde un Estado más centralizado a un Estado descentralizado parcialmente, como es el caso de las comunidades autónomas. Poco a poco, en toda la trayectoria democrática española moderna, en los últimos 40 y algo años, cada vez más la tendencia está siendo a que se siga descentralizando. Tenemos en la Constitución unas herramientas como están previstas en el artículo 150, las leyes marcos de transferencia, delegación, que se han ido utilizando para, pues, que se siga esa descentralización. A mí personalmente, ya les digo de mi experiencia como jurista, mi experiencia como preparadora, y mi experiencia simplemente como persona que lleva años estudiando el derecho, creo que parte de esta regulación de los nuevos estatutos ha sido dejar abierta la vía por si en un futuro se da mayor autonomía a aquellas comunidades autónomas que ya contaban con unos estatutos que tenían cierto contenido, aunque no estuviese dotado realmente de contenido puro y duro, porque realmente ya veremos que los derechos muchas veces solo recogen lo que recoge la Constitución. Entonces es redundante ese reconocimiento, ¿no? Pero
como pasó en la Constitución española, se dio una vía rápida a aquellos territorios que ya habían plebiscitado para acceder a constituirse como comunidades autónomas. Entonces, esa es mi teoría de que los estatutos, en parte, ninguno se quiere quedar atrás, preparan como el terreno por si en un futuro hay otro camino de centralización más allá, ¿vale? Pero ya les digo que esta es una teoría mía, porque si no, ¿qué sentido puede tener recoger cuestiones que ya están en la Constitución? ¿Qué sentido puede tener esa redundancia? ¿Vale? Entonces, los dejo ahí para que piensen. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso, que aunque nos quedemos con el índice y veamos una serie de reconocimientos, tenemos que leerlo, entenderlo, ver realmente cuál es el contenido y ver realmente si me está aportando algo nuevo o no me aporta nada. O simplemente es lo mismo que recoge la Constitución, no me está llevando a aportar nada más. Sin embargo, en el papel, y para quien no conoce realmente cómo funciona el derecho, podemos jactarnos de que se ha aprobado un estatuto que recoge, mira, recoge todo esto. Oye, la Constitución no habla de un derecho específico de consumidores, o la Constitución no habla del derecho propiamente de protección de datos, aunque sabemos que se encuadra por la interpretación jurisprudencial dentro del 18.4, ¿no? Y aquí sí, oh, qué bien, este estatuto lo está reconociendo. No, eso no es así. Entonces, esta parte del vídeo quiero también hacerles reflexionar sobre que muchas reformas de los estatutos no me puedo quedar con lo que recoge el índice. Tengo que leer, entender y analizar si realmente aquí hay un aporte de contenido o estamos en lo mismo que teníamos antes, ¿vale? Esto es importante, muy importante que lo tengamos presente. Bueno, pues dicho esto, vamos a analizar ya más profundidad el contenido. Pues empezamos con las disposiciones generales, el capítulo primero del título primero. Lo primero que encontramos son los titulares de estos derechos sociales, deberes y políticas públicas. Los destinatarios de las políticas públicas y los titulares de los derechos y deberes contenidos en este título son todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía. Primer parón. ¿Qué es la vecindad administrativa? La vecindad administrativa es tener la condición de vecino. ¿Dónde se regula cómo se adquiere la condición de vecino? Esto lo tenemos en la Ley de Bases de Régimen Local, que en los artículos 15 y siguientes nos habla del padrón y nos habla que la condición de vecino se adquiere con la correcta inscripción en el padrón. ¿Y cómo te inscribes tú en el padrón? Cuando estás viviendo en el municipio. En el momento que tú te inscribes en un municipio como vecino en tu padrón, dentro de uno de los municipios de las provincias andaluzas, tienes la condición de vecindad administrativa en Andalucía y por tanto se te aplica o eres destinatario de las políticas públicas y titular de estos derechos y deberes recogidos en este título primero, sin perjuicio de lo establecido para el derecho de participación en los asuntos públicos en los artículos 30 y de acuerdo con las leyes reguladoras de los derechos fundamentales y libertades públicas. ¿Qué significa esto? Que hay derechos que no se adquieren por la realidad o el hecho de estarte empadronando en un municipio, ¿vale? En un municipio tú puedes adquirir los derechos de ser vecino, pero por ejemplo, por mucho que tú te empadrones, porque una persona que no tiene la nacionalidad española se puede llegar a empadronar, no significa que tengas derechos para presentarte a unas elecciones, para votar, que tengas vecindad legal, no significa nada de esto, ¿vale? Porque al final el padrón es un registro administrativo, los derechos que me va a crear o los derechos que me va a reconocer estar inscrito en un padrón también son administrativos. Los derechos civiles no se adquieren por inscribirte en un padrón, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos. Alcance de interpretación de los derechos y los principios. Los derechos y principios del presente título no supondrán una alteración del régimen de distribución de competencias ni la creación de títulos competenciales nuevos o la modificación de los ya existentes. Esto hay que entenderlo. Hay que saber lo que pone aquí, pero hay que entenderlo. ¿Esto qué significa? Pues básicamente lo que les expliqué antes. Esto es... Hay un término que se llama disclaimer, que es una exención de responsabilidad que se suele utilizar. Esto es una especie de disclaimer. Esto significa, oye, mira, yo te voy a contar aquí ahora que tenemos 1 millón de derechos, pero te estoy anticipando que no te estoy creando nada nuevo, no me estoy atribuyendo competencias que no tengo, ni modificando derechos que ya existen. Fíjense, si tú no entiendes esa frase y no entiendes lo que te estoy contando, tú te lees el índice y dices... Contra, más derechos, ¿no? Oye, pero el Estatuto de Autonomía Andaluz es estupendo porque es que me reconoce más derechos que la Constitución está atrasada, esto tiene muchos derechos actualizados, la Constitución ya se quedó en el olvido. Pues, si leemos y entendemos
los artículos previos a este catálogo de derechos, como es el artículo 13, me dicen, oye, mira, los derechos y principios que te voy a contar ahora no supondrán una alteración del régimen de distribución de competencias. Es decir, no está alterando la distribución de competencias del 148 y el 149 de la Constitución. 148, aquellas competencias que podían acceder las comunidades autónomas. 149, competencias exclusivas del Estado. Es decir, lo que la Constitución repartió, yo no voy a meterme donde no me llaman. No voy a entrar a regular nada que no puedo regular. Ni la creación de títulos competenciales nuevos, ni me estoy creando competencias nuevas que no tengo, o estoy modificando competencias que tuviera. Esto es lo mismo, te voy a contar un montón de cosas, pero nada nuevo, ¿vale? Entonces, claro, hay que entenderlo, ¿vale? Para poderlo analizar, y poca gente de la que lee esto entiende realmente lo que significa. Ustedes sí, porque para algo tienen estas explicaciones. Ninguno de los derechos o principios contemplados en este título puede ser interpretado, desarrollado o aplicado de modo que se limiten o reduzcan derechos o principios reconocidos por la Constitución o por los tratados y convenios internacionales ratificados por España. Aunque esta cláusula no estuviese aquí, tampoco podría hacerse. Es decir, los derechos, evidentemente, nada puede limitar o reducir los derechos que tenemos por la Constitución amparados, o aquellos derechos que tenemos porque España ha ratificado un tratado, un convenio internacional que cuando se ha ratificado o convalidado por nuestro país se coloca justo por debajo de la Constitución y no se puede ir contra ello, porque si fuese así, si se estuviese limitando aquí alguno de estos derechos, los constitucionales o los reconocidos por tratados o convenios ratificados por España, sería ilegal, ¿vale? Entonces, aunque esta cláusula no estuviera, daría igual, porque tampoco se aplicaría, ¿vale? Pero por si acaso, fíjense este artículo. Este artículo me está diciendo, oye, te voy a contar un montón de cosas, pero nada nuevo. No me estoy atribuyendo competencias que no tengo, ni estoy limitando nada que la Constitución no me haya atribuido, sino dentro de mis parámetros, por mucho que parezca otra cosa, ¿vale? Y que sepas que los derechos siempre, lo mínimo está en la Constitución, en los tratados y convenios ratificados por España. Bien, entonces, ¿quiénes son los destinatarios? Los vecinos andaluces, con las salvedades de que lo que no tenías reconocido por ley, yo aquí tampoco te voy a dar más derechos, ¿vale? Que es lo que pone aquí. Que sepas que no te voy a contar nada nuevo, ni me estoy atribuyendo competencias nuevas y no voy a restar ningún derecho que ya tuvieras. Este es el resumen de estos dos artículos. Artículo 14. Prohibición de discriminación. Se prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los deberes y la prestación de los servicios contemplados en este título, particularmente la ejercida por razón de sexo, orígenes étnicos o sociales, lengua, cultura, religión, ideología, características genéticas, nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La prohibición de discriminación no impedirá acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas, es decir, cabe la discriminación positiva, es decir, tratarte diferente para favorecer una situación previa de desigualdad. Esto no es otra cosa que el propio artículo 14 de la Constitución Española del derecho a la igualdad. Y aunque parezca que recoge más, todo lo que recoge aquí se circunscribe dentro del 14 de la Constitución. Eso está bien que lo pongan, pero no es nada nuevo, ¿vale? Bueno, pues con estas cláusulas particulares, generales que tenemos, generales que tenemos en el capítulo primero de este título primero, ahora vamos a ver este catálogo de derechos y deberes, pero entendiendo lo que acabamos de leer. Artículo 15. Igualdad de género. Se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Estupendo. Bien. Sencillo, simple, conciso. Lo mismo que recoge el 14 de la Constitución. Artículo 16. Protección contra la violencia de género. Las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas. Las mujeres, solo las mujeres. Y alguno podrá decir, ¿y los hombres? Bueno, es que la Constitución no tiene un artículo que establezca específicamente la protección contra la violencia de género, sino que se circunscribe dentro del 14, el derecho a la igualdad. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la Constitución es el 78, un momento donde no había esa conciencia social sobre la violencia de género, a pesar de que la hubiera. Este movimiento llega más tarde, ya cerca de la década de los 2000,
y pues bueno, la Constitución no se ha modificado para incluir este derecho porque está perfectamente recogido en lo que viene a ser el derecho a la igualdad. Este derecho sale de la Ley Orgánica de Prevención de la Violencia de Género, ¿vale? La violencia sobre la mujer. Y aquí habla de las mujeres porque esa ley habla de las mujeres solo. El sujeto que protege esa ley son las mujeres y los hijos de esas mujeres o familiares dependientes de esas mujeres, ¿vale? Por eso se recoge esto aquí. Esto, ya les digo, es el reconocimiento de la propia Ley de Prevención contra la Violencia de Género. Artículo 17. Protección de la familia. Se garantiza la protección social, jurídica y económica de la familia, lo mismo que recoge la Constitución también. La ley regulará el acceso a las ayudas públicas para atender las situaciones de las diversas modalidades de familia existentes según la legislación civil. Nada nuevo. Todas las parejas no casadas tienen el derecho a inscribir en un registro público sus opciones de convivencia. Es decir, esto es asimilable a reconocer la posibilidad de parejas de hecho. En el ámbito de competencias de la comunidad autónoma, las parejas no casadas inscritas en el registro gozarán de los mismos derechos que las parejas casadas. Realmente, esto sí es algo donde las comunidades autónomas pueden regular, ¿vale? Porque las parejas de hecho es una competencia que se deja en manos de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque no son derechos civiles, realmente es un reconocimiento administrativo. El derecho civil es el matrimonio sí es una institución civil. Las parejas de hecho no. Las parejas de hecho no es una institución civil, es una institución administrativa. ¿Qué pasa? Que hoy por hoy se reconoce los mismos derechos civiles a las parejas de hecho. Entonces, las comunidades autónomas son las que tienen competencia para regular en el ámbito de su comunidad cómo se constituyen las parejas de hecho, desde el punto de vista administrativo, ¿vale? En algunos sitios se pueden denominar parejas de hecho o el nombre que cada comunidad autónoma considere, ¿vale? No todas las comunidades tienen ley para parejas de hecho, pero lo importante es que en la práctica, a nivel civil, el Estado reconoce la igualdad de derechos prácticamente en todo ya de una pareja de hecho, eso sí, formalmente constituida, a la del matrimonio, ¿vale? Entonces, bueno, esta parte sí puede ser una innovación, ¿vale? 18. Menores. Las personas menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, así como a percibir las prestaciones sociales que establezcan las leyes. El beneficio de las personas menores de edad primará en la interpretación y aplicación de la legislación dirigida a esto. Aquí sí que tenemos un poquito más de regulación, la protección del menor, en este caso desde las instituciones andaluzas, y bueno, sí que establece esa visión o esa interpretación de que ante la duda siempre se interprete en beneficio del menor, ante la duda la interpretación de la legislación, de la normativa. Menores, y ahora viene mayores. Las personas mayores tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía una protección y una atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento activo, que le permita una vida digna e independiente y de su bienestar social e individual, así como acceder a una atención gerontológica adecuada, de atención de la tercera edad, ¿vale? Esto es importante, esta palabra no la había visto yo personalmente en ninguna norma antes, ¿vale? Por lo menos así estatuto. Atención gerontológica adecuada en el ámbito sanitario, social y asistencial, y a percibir prestaciones en los términos que establezcan las leyes. Aquí tenemos una regulación muy concreta y adecuada para las personas mayores. Ya la Constitución contiene una previsión respecto a la atención y los derechos de las personas mayores, pero está bien que aquí se desarrolle. Ya luego, para que esto sea aplicable y exigible directamente, lo suyo es que exista una normativa específica a la comunidad autónoma para regular esa atención a las personas mayores, amparándonos en este derecho a reconocimiento. Artículo 20. Testamento vital y dignidad ante el proceso de la muerte. Se reconoce el derecho a declarar la voluntad vital anticipada que deberá respetarse en los términos que establezca la ley. ¿Qué es esto? Voluntad vital anticipada. La voluntad es lo que tú quieras, lo que tú deseas, anticipada, es decir, antes de morirte, ¿vale? Entonces lo que está reconociendo aquí el Estatuto Andaluz, que sí que lo puede hacer porque es un derecho administrativo, tú tienes el derecho al testamento como derecho civil en el Código Civil, pero aquí te está reconociendo también el derecho a expresar lo que tú quieres en vida y que se te respete en vida, en los términos que establezca la ley. Todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales y a la plena dignidad en el proceso de muerte, en el proceso de su muerte. ¿Y esto qué significa? ¿Qué podemos entender de aquí? ¿Eso recoge la eutanasia? Aquí hay un reconocimiento a los cuidados paliativos, a esa etapa final de la vida de las personas, el tratamiento del dolor y la plena dignidad del proceso de muerte. Es
Es un reconocimiento a ese derecho a decidir, pero no explícito. Esto no puede reconocer la eutanasia, por ejemplo, el derecho a morir, porque no tiene competencias. Y hemos visto que el artículo 13 me decía, oye, yo no me voy a meter donde no tenga competencias, ¿vale? Pero esto es un reconocimiento a esa situación de cuando se establezca una ley de eutanasia, que sí que tenemos una regulación, que además es una regulación relativamente reciente, la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo de regulación de la eutanasia, ¿vale? En vigor desde junio de 2021, del 25 de junio de 2021. Entonces aquí te está reconociendo una estructura en el ámbito de la Constitución más desarrollado, ¿vale? Pero no es exigible en tanto no está desarrollada una norma como tal, ¿vale? Porque, ¿qué significa respetar la dignidad del proceso de muerte? Yo a efectos de una oposición lo que me tengo que estudiar es lo que pone, ¿vale? Lo que pone aquí, que el Estatuto de Andalucía me recoge el derecho a la plena dignidad del proceso de muerte. Ya está. Artículo 21. La educación, que es un derecho garantizado constitucionalmente. Se garantiza, mediante un sistema educativo público, el derecho constitucional de todos a una educación permanente y de carácter compensatorio. Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza pública, conforme al carácter confesional del Estado, será laica. Es decir, te reconoce, como no podría ser de otra manera, la educación laica, porque el Estado español es aconfesional, pero garantizando que los padres pueden elegir otros colegios donde vaya acorde con la educación religiosa moral que estimen conveniente conforme a sus convicciones, ¿vale? Con independencia de que la enseñanza pública en general tenga que ser laica. Los poderes públicos de la comunidad tendrán en cuenta las creencias religiosas de la confesión católica y de las restantes confesiones existentes en la sociedad andaluza, ¿vale? Se van a tener en cuenta los poderes, las creencias religiosas de la sociedad andaluza, pero sin olvidarnos que la Constitución española establece que el Estado español es un Estado laico, ¿vale? No podemos obligar a que se estudie una religión concreta. Todos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a los centros educativos sostenidos con fondos públicos. A tal fin se establecerán los correspondientes criterios de admisión al objeto de garantizar esas condiciones de igualdad y de no discriminación. Se garantiza la gratuidad de la enseñanza en los niveles obligatorios y en los términos que establezca la ley en la educación infantil. Todos tienen el derecho a acceder en igualdad de condiciones o en condiciones de igualdad al sistema público de ayudas y becas al estudio en los niveles que no sean gratuitos. Se garantiza la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria en los centros sostenidos con fondos públicos. Esto sí es importante y eso sí es algo que aporta la Comunidad de Andalucía. Asegurarte que en los centros públicos los libros sean gratis en la educación obligatoria, porque la ley no te obliga a que esto sea así en todos sitios. La ley podrá hacer extensivo este derecho a otros niveles educativos. Todos tienen derecho a acceder a la formación profesional y a la educación permanente en los términos que establezca la ley. Las universidades públicas de Andalucía garantizarán en los términos que establezca la ley, fíjense, en los términos que establezca la ley, ¿por qué? Porque dijimos que no nos podíamos meter en nada más allá de lo que ampara la normativa, porque estaríamos entrando en competencias que no nos competen. Entonces, regulamos, recogemos, pero siempre para cubrirnos en salud de no meternos en competencias que no son propias, ponemos esa coletilla en los términos que establezca la ley. Los planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social. El sistema educativo andaluz fomentará la capacidad emprendedora de los alumnos, el multilingüismo y el uso de las nuevas tecnologías. Todas estas cuestiones también aparecen en la normativa de universidades. Se complementará el sistema educativo general con enseñanzas específicas propias de Andalucía. Es decir, la comunidad autónoma podrá completar ese sistema general y obligatorio con después otras cuestiones que pueda dictar en el ámbito de sus propias competencias. Las personas con necesidades educativas especiales tendrán derecho a su efectiva integración en el sistema educativo general de acuerdo con lo que dispongan las leyes. Fíjense que es un artículo bastante amplio, artículo 21, donde recoge lo que recoge la Constitución, concretando y particularizando un poquito más allá. Pasamos al artículo 22, que también es un artículo bastante amplio, la salud. El artículo 22 sobre la salud. Se garantiza el derecho constitucional previsto en el artículo 43 de la Constitución a la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal. Remisión a la Constitución. Los pacientes y usuarios del sistema andaluz de salud tendrán derecho a acceder a todas las prestaciones del sistema,
la libre elección de médico y de centro sanitario, la información sobre los servicios y prestaciones del sistema, así como de los derechos que les asisten, ser adecuadamente informados sobre sus procesos de enfermedad y antes de emitir el consentimiento para ser sometidos al tratamiento médico, el respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, el consejo genético y la medicina predictiva, fíjense, consejo genético y medicina predictiva, la garantía de un tiempo máximo para el acceso a los servicios y tratamientos, disponer de una segunda opinión facultativa sobre sus procesos, el acceso a los cuidados paliativos, la confidencialidad de los datos relativos a su salud y sus características genéticas, así como el acceso a su propio historial clínico y a recibir asistencia geriátrica especializada. Aquí sí que recoge un buen catálogo de derechos. Esto está desarrollado en la Ley General del Paciente, entre otras normativas, pero está muy bien que esté recogido con rango estatutario, ¿vale? Porque en la salud es verdad que sí que las comunidades autónomas, como parte de las competencias delegadas que tienen en materia de sanidad, pueden establecer un poquito más de desarrollo, ¿vale? Siempre respetando lo que tenemos que tener igual todos los ciudadanos en todas las partes del territorio. El apartado tercero de este artículo 22 establece que las personas con enfermedad mental, las que padezcan enfermedades crónicas e invalidantes y las que pertenezcan a grupos específicos reconocidos sanitariamente como de riesgo, tendrán derecho a actuaciones y programas sanitarios especiales y preferentes. Con arreglo a la ley se establecerán los términos, condiciones y requisitos del ejercicio de los derechos previstos en los apartados anteriores. Fíjense, está muy bien que recoja esto, pero para que sean exigibles y materializables, lo suyo es que luego hay una ley, como la habrá, que desarrolla todos estos derechos para llevarlos a la práctica, ¿vale? Y poder concretar pues la materialización de lo mismo. Evidentemente, primero tenemos que tener un sustento normativo fuerte, constitucional, legal o en este caso estatutario, en el Estatuto de Autonomía, ¿vale? Pero es verdad que ya luego lo suyo es que se desarrollen todas estas normas por ley. Prestaciones sociales, artículo 23. Se garantiza el derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales. Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida dignas y a recibirla en caso de necesidad de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley. Esta renta básica es una cuestión que han recogido prácticamente todos los nuevos estatutos de autonomía. Todos. Han recogido el derecho o la posibilidad de establecer una renta básica, no la estatal, no la renta vital mínima o lo que pueda establecer el Estado, sabiendo que el Estado recoge esas políticas de forma temporal, ¿vale? Son políticas que se utilizan o se imponen en una determinada época, muchas veces o porque obedece una necesidad puntual, como fue el caso de la época del COVID, o bien porque obedece a una época en la que estamos próximos a una campaña electoral, unas elecciones, lo que sea, ¿no? Sin embargo, si ya nosotros cogemos y lo recogemos en el estatuto, ya es diferente, porque un estatuto no obedece a cuestiones electorales. Un estatuto tiene un procedimiento de reforma bastante importante y ya sabemos, o ya lo veremos cuando lleguemos a la última parte del estatuto, donde hablamos cómo hay que reformar este estatuto, donde, entre otras cuestiones, necesita un referéndum de todos los andaluces para modificarlo. El hecho de recoger aquí ese derecho a una renta básica es una garantía muy grande, porque para eliminar este derecho de aquí hace falta que se vote por todos los andaluces, aparte de una ley orgánica de las Cortes Generales. Sin embargo, que esté aquí no es exigible por sí sola, que esté aquí es el sustento o el fundamento para que luego la Comunidad de Andalucía dicte una ley y articule esa renta básica, que puede dictar, puede derogar, pero el derecho está reconocido aquí. Lo que pasa que materializarlo y llevarlo a la práctica se hará en función del gobierno que toque y mediante ley que por tanto se puede derogar por otra ley que la quite, ¿vale? Pero bueno, reconocido como derecho estatutario está, pero sabiendo eso, que todo lo que está reconocido como derecho estatutario, cuando hablo de derechos estatutarios que está contemplado en un estatuto, no significa que sea exigible directamente. Será exigible directamente si está concreto, muy determinado el derecho. Si simplemente es un reconocimiento, hace falta ese desarrollo legislativo posterior. El artículo 24, personas con discapacidad o dependencia. Las personas con discapacidad y las que estén en situación de dependencia tienen derecho a acceder en los términos que establezca la ley, lo mismo, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social. No me está reconocido el derecho, queda súper bien, pero en la práctica yo no puedo exigir más allá nada de lo que establezca la ley, porque me remite a la ley. Es lo que les decía, que está súper bien, pero la forma de materializarlo remite a la ley. O sea, no está recogiendo ningún derecho nuevo. El artículo 25, la vivienda.
Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. Esto ya está en la Constitución. Si ya hemos estudiado la Constitución, sabemos que el derecho a la vivienda está más en la parte de principios rectores, de esos derechos de segunda, de que no son directamente exigibles en tanto no se desarrolle por una ley. No es un derecho en el que me aseguren que yo puedo pedir una vivienda. No, lo que se asegura es que el Estado, los poderes públicos, la administración pública, va a tratar de velar por establecer unas políticas, una actuación orientada a que la gente pueda acceder a una vivienda, a promocionar la vivienda pública, ¿vale? Entonces aquí recogen lo mismo que establece la Constitución, esa obligación de promocionar la vivienda pública o la vivienda, el acceso a la vivienda por parte de los poderes públicos. La ley, lo mismo, remisión a la ley, regulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten. En los casos de la vivienda pública, fundamentalmente, lo del acceso en condiciones de igualdad, porque todos sabemos que si no es vivienda pública, la igualdad se basa en el dinero que tienes para comprarla, ¿vale? Bueno, el trabajo, artículo 26. En el ejercicio del derecho constitucional al trabajo se garantiza a todas las personas acceso gratuito a los servicios públicos de empleo. Evidentemente todos podemos ir a los servicios públicos de empleo para que nos ayuden, nos asesoren y nos ayuden a buscar trabajo. El acceso al empleo público, y esto está aquí, pero vamos, podría no estar, porque eso es así, no hace falta que me lo recojan aquí, pero queda muy bien, queda un estatuto muy grande, si ponemos todas estas cosas, ¿no? El acceso al empleo público en condiciones de igualdad y según los principios constitucionales de mérito y capacidad, algo que también nos lo podríamos haber ahorrado. Fíjense que cuando más estudiamos, y esto es una opinión, esto ya es opinión, parece que está creado para recoger mucho aunque no sea competencia tuya, para que el que a lo mejor no conoce la norma diga, ay, qué bueno es el que aprobó este estatuto que mira todo lo que me recoge, pero si tú conoces el derecho, sabes que no me está aportando nada nuevo. Es como si, no sé, es como si te dedicas a recoger toda la normativa en un texto. ¿Para qué? Bueno, pues porque queda bien, queda aquí recopilado todos los derechos muy bonitos, pero es que no estás dictando nada en el marco de tus competencias, porque todo esto ya está reconocido en la ley y en la Constitución, que no es ámbito competente de la competencia autonómica. Pero bueno, acceso gratuito a los servicios de empleo, acceso al empleo público en condiciones de igualdad y principios de mérito y capacidad para convertirte en funcionario, acceso a la formación profesional y el derecho al descanso y el ocio. Todo esto está recogido en la Constitución española. Se garantiza a los sindicatos y a las organizaciones empresariales el establecimiento de las condiciones necesarias para el desempeño de las funciones que la Constitución le reconoce. La ley regulará la participación institucional en el ámbito de la Junta de Andalucía de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la comunidad autónoma. En este caso, pues ya les digo que realmente que me digas aquí que se garantiza a los sindicatos y a las organizaciones empresariales el establecimiento de las condiciones necesarias que me reconoce la Constitución es una absurdez. Porque esto ya lo reconoce la Constitución. Entonces, en fin, es reconocerte algo que no tiene valor alguno. La ley regulará la participación institucional en el ámbito de la Junta de Andalucía de estas organizaciones. Pues ya está. Artículo 27. Consumidores. Se garantiza a los consumidores y usuarios de los bienes y servicios el derecho a asociarse, así como a la información, formación y protección de los términos que establezca la ley. Asimismo, la ley regulará los mecanismos de participación y el catálogo de los derechos del consumidor. El Estatuto Vasco, en la reforma anterior, se impugnó ante el Tribunal Constitucional porque entraba a regular un derecho de los consumidores y usuarios donde no tenía competencia. Se impugnó y se eliminó ese artículo porque las comunidades autónomas no tienen competencias para regular los derechos de los consumidores y usuarios. No lo tienen. Son derechos civiles, no pueden entrar a regularlo. Hay una normativa estatal para ello. No puede ser que los consumidores andaluces tengan unos derechos, los canarios otros y los vascos otros. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué me recoge aquí? Pues bueno, que se garantiza a los consumidores y usuarios de los bienes y servicios el derecho de asociarse. Derecho a asociarse. El derecho de asociación ya lo tengo por la Constitución. Así como a la información, formación y protección en los términos que establezca la ley. Lo mismo, remite a la ley. Asimismo, la ley regulará los mecanismos de participación y el catálogo de los derechos del consumidor, como de hecho regula la normativa estatal. El texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que es normativa estatal. Artículo 28. Medio ambiente. Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de sus recursos naturales,
del entorno y del paisaje en condiciones de igualdad, debiendo hacer uso responsable del mismo para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que determinan las leyes. Esto es lo mismo que establece la Constitución. Escrito de una forma u otra, pero es lo mismo. Este derecho ya está en la Constitución. Se garantiza este derecho mediante una adecuada protección de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, patrimonio natural, paisaje, el agua, el aire y los recursos naturales. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información medioambiental de que disponen los poderes públicos, lo mismo, en los términos que establezcan las leyes. Acceso a la justicia. Artículo 29. En el ámbito de sus competencias, la comunidad autónoma garantiza la calidad de los servicios de la Administración de Justicia, la atención a las víctimas y el acceso a la justicia gratuita. Nada nuevo tampoco. Artículo 30. Participación política. Conforme al artículo 5, que hemos visto en la parte general, los andaluces y andaluzas tienen el derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos de Andalucía directamente, es decir, presentándose ellos a miembros del Parlamento de Andalucía, del Gobierno o de los ayuntamientos, de las diputaciones, o por medio de representantes, es decir, eligiendo en las elecciones quién los va a representar, en los términos que establezca la Constitución, el Estatuto y las leyes. Este derecho comprende el derecho a elegir. O sea, realmente lo que va a hacer es desglosarme el derecho de participación política. Es como si yo quisiese engrosar el estatuto para poder decir que es mucho más grande que la Constitución. Pero lo que importa no es el tamaño. Y desde luego para los opositores, ojalá fuese más chico porque te tienes que aprender un montón de cosas, ¿no? Pero lo que importa es lo que me aporta como ciudadano. Lo que yo puedo exigir. Lo que no es redundancia, pura y dura. El derecho a elegir a los miembros de los órganos representativos de tu comunidad autónoma y a presentarte como candidato. El derecho a promover y presentar iniciativas legislativas ante el Parlamento de Andalucía y a participar en la elaboración de las leyes directamente o por medio de entidades asociativas en los términos que establezca el reglamento del Parlamento de Andalucía. El derecho a promover la convocatoria de consultas populares por la Junta de Andalucía o por los ayuntamientos en los términos que establezcan las leyes. El derecho a petición individual y colectiva por escrito en la forma y los efectos que determine la ley. El derecho a participar activamente en la vida pública andaluza, para lo cual se establecerán los mecanismos necesarios de información, comunicación y recepción de propuestas. Esta parte sí que la puede desarrollar más la comunidad autónoma. Aquí no la está desarrollando, sino que lo está recogiendo, pero eso tendrá, para que sea materializable, que está recogido luego en la normativa de la comunidad autónoma de Andalucía. La Junta de Andalucía establecerá los mecanismos adecuados para hacer extensivo a los ciudadanos de la Unión Europea y a los extranjeros residentes en Andalucía los derechos contemplados en este apartado, en el apartado anterior, en el marco constitucional y sin perjuicio de los derechos de participación que les garantiza el ordenamiento de la Unión Europea. Artículo 21. Buena administración. Se garantiza el derecho a una buena administración en los términos que establezca la ley, que comprende el derecho de todos ante las administraciones públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable, así como acceder a los archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos, organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca. Derecho a buena administración que principalmente se recoge o se extrae de lo regulado en la Constitución, en la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 39 de 2015, la Ley 40 y la Ley de Transparencia y Buena Administración y Buen Gobierno. Artículo 32. Protección de datos. Se garantiza el derecho de todas las personas al acceso, corrección y cancelación de sus datos personales en poder de las administraciones públicas andaluzas. Las comunidades autónomas no tienen competencia en derechos civiles. La Comunidad Autónoma de Andalucía no me está aportando nada nuevo en materia de protección de datos. Queda muy bonito que esté aquí, pero el derecho de protección de datos se encuadra en la interpretación constitucional del Tribunal Constitucional del artículo 18.4, donde la Constitución, sin hablar de la protección de datos propiamente dicha, a pesar de que refiere a la informática, recoge el derecho de protección de datos a la luz de la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, la Constitución, que es el 78, a pesar de no recoger explícitamente la protección de datos, se trata de un derecho fundamental. Y como todos sabremos ya, además contamos con un reglamento europeo, por tanto, de aplicación directa. Si no controlas esto, recuerda que tenemos un curso homologado que habla sobre las fuentes del derecho, curso especialista universitario de las fuentes del derecho de análisis normativo, homologado por la Universidad de Vitoria-Gasteiz, donde explicamos las fuentes del derecho y explicamos todo esto para que te puedas manejar y puedas entender cualquier cuestión. Los reglamentos europeos son de aplicación directa y tenemos un reglamento europeo general de protección de datos, que es el que realmente me reconoce estos derechos que están aquí.
Artículo 33. Cultura. Todas las personas tienen derecho, en condiciones de igualdad, al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos y paisajísticos de Andalucía, al desarrollo de sus capacidades creativas individuales y colectivas, así como el deber de respetar y preservar el patrimonio cultural andaluz. Este derecho sí que puede estar más desarrollado. El derecho a la parte de la cultura es un derecho compartido, o sea, la competencia, mejor, el título competencial en materia cultural es un derecho compartido un título compartido entre el Estado y las comunidades autónomas. Tanto el Estado como las comunidades autónomas pueden desarrollar todas las normativas, toda la actividad normativa que quieran en materia de promoción de la cultura. El artículo 34, acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. Se reconoce el derecho a acceder y usar las nuevas tecnologías y a participar activamente en la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación mediante los medios y los recursos que la ley establezca. Este es un derecho bastante nuevo, no me lo está dando el estatuto, me lo está reconociendo aquí, pero no es una competencia del estatuto reconocerlo, sino que va a estar remitido a la ley, ¿vale? Y principalmente la parte de los derechos tecnológicos está en la Ley Orgánica en materia de protección de datos. Artículo 35. Orientación sexual. Toda persona tiene derecho a su orientación sexual y su identidad de género. Los poderes públicos promoverán políticas para garantizar el ejercicio de este derecho. Este es un derecho civil, encuadrado dentro del artículo 14 de la Constitución. Lo que pasa es que la Constitución, al ser el 78, no establece específicamente la orientación sexual como tal, tan desarrollado, o la identidad de género, porque esto es algo más moderno, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos un reconocimiento del estatuto, pero que no tiene competencias para recoger mucho más allá de lo que establezcan las leyes, ¿vale? Bueno, seguimos. Y ya les digo, establece esto porque se encuadra perfectamente dentro del 14 de la Constitución. Artículo 36. Deberes. Para cerrar este catálogo de derechos y deberes. De este catálogo de derechos y deberes tenemos todos derechos menos el 36, que me va a recoger todos los deberes. Artículo 36. En el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de los deberes constitucionales establecidos, el estatuto establece y la ley desarrollará la obligación de todas las personas de contribuir al sostenimiento del gasto público en función de sus ingresos. Esto lo pone la Constitución. No puedes obligarme en un estatuto a contribuir al gasto público. Solo puedes obligarme a contribuir al gasto público si está en la Constitución y después amparado en una norma con rango de ley que tiene que ser igual para todo el territorio, principalmente, ¿vale? Con los principios de igualdad, sostenibilidad, suficiencia, que cada uno aporte conforme a su capacidad, etc. Conservar el medio ambiente, que realmente aquí cuando hablamos de medio ambiente tenemos el derecho a disfrutarlo. Me podría haber metido aquí también la conservación, pero bueno, me lo pone aquí separado. Colaborar en las situaciones de emergencia. Cumplir las obligaciones derivadas de la participación de los ciudadanos en la administración electoral, respetando lo establecido en la ley en el régimen electoral, que hoy por hoy es la LOREC, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Es decir, que si te llaman a una mesa tengas que ir, etc. Hacer un uso responsable y solidario de las prestaciones y servicios públicos y colaborar en un buen funcionamiento, manteniendo el debido respeto de las normas establecidas en cada caso, así como a los demás usuarios y el personal encargado de prestarlo. Esto está muy bien. Cuidar y proteger el patrimonio público, es decir, patrimonio público lo que es de todos, especialmente el de carácter histórico, artístico y natural. Eso también está en la Constitución. Contribuir a la educación de sus hijos, especialmente la enseñanza obligatoria. Las empresas que desarrollen su actividad en Andalucía se ajustarán a los principios de respeto y conservación del medio ambiente establecidos en el título séptimo. La Administración andaluza establecerá los correspondientes mecanismos de inspección y sanción. Bueno, un poquito más. Es un poco raro que establezca esto aquí. Para la parte de los deberes, lo que me está recogiendo no es solo, como vimos en el artículo 12, que los titulares me hablaban de los vecinos, los que tuvieran vecindad administrativa y los que puedan tener vecindad administrativa son las personas físicas, porque son los susceptibles de inscribirse en un padrón. Pues claro, me podría plantear, ¿y qué pasa con las personas jurídicas? Pues para las personas jurídicas, es decir, en este caso, hace concreción a las empresas. Las personas jurídicas son las asociaciones, las empresas, las fundaciones. Aquí no me habla de todas las personas jurídicas, solo me habla de las empresas. Me establece que también tienen ese deber de respetar el medio ambiente. Pues cerramos este bloque del capítulo 2 y nos pasamos al capítulo 3. Principios rectores de las políticas públicas. Y los principios rectores los meten todos en un artículo. Esto lo suelen hacer muchos estatutos de autonomía que se han reformado más o menos a la par. Es como si todos hubiesen cogido el mismo catálogo y lo hubiesen copiado, ¿vale? Porque prácticamente hasta el mismo orden. El Estatuto Canario tiene este mismo orden. Principios rectores.
Los poderes de la comunidad, principios rectores que emula los principios rectores de la Constitución. Acuérdense que los principios rectores de la Constitución lo que hace es que lo que regula o cómo se interpreta conforme al artículo 53 de la Constitución es que no son derechos como tal exigibles, sino que son principios, ideas máximas inspiradoras de la actuación de los poderes públicos que se tienen que tener en cuenta a la hora de dictar normativa, a la hora de actuar, pero que no son exigibles directamente, como si lo pueden ser un derecho que luego sea susceptible de ser desarrollado. Entonces aquí con los principios rectores tenemos que los poderes de la comunidad autónoma orientarán, lo mismo que establece el 53 de la Constitución, orientarán sus políticas públicas a garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos en el capítulo anterior, capítulo segundo del título primero, y alcanzar los objetivos básicos establecidos en el artículo 10 mediante la aplicación efectiva de los siguientes principios. Artículo dirigido a los poderes públicos, en este caso evidentemente la Comunidad de Andalucía, que es donde tiene aplicación el Estatuto de Autonomía, a orientar sus políticas para que se encamine a conseguir estas finalidades, estos principios, ¿vale? Entonces, ¿qué principios rectores tenemos aquí? Artículo 37 tiene un total de 25 subapartados. Ahí es nada. La prestación de unos servicios públicos de calidad. Vale. Lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofobia y el belicismo, especialmente mediante la educación en valores que fomenten la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad. Si tienes alguna duda de los conceptos de estos, búscala en el diccionario, porque como empecemos a desarrollar estos conceptos, no acabamos este vídeo nunca. Belicismo, bélico, peleas. El acceso de las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente, asegurando su protección social, incentivando el envejecimiento activo y su participación en la vida social, educativa, cultural y de la comunidad. Si se dan cuenta, esto viene a ser prácticamente lo mismo que no tenemos aquí los mayores que esto. Poca diferencia hay, por mucho que tú lo pongas de una manera u otra. Sin embargo, allí era un derecho y aquí es un principio rector. La especial protección de las personas en situación de dependencia que le permite disfrutar una vida digna de calidad. Lo mismo, personas en situación de dependencia, también lo teníamos arriba. La autonomía y la integración social y profesional de las personas con discapacidad, de acuerdo con los principios de no discriminación, accesibilidad universal, igualdad de oportunidades, incluyendo la utilización de los lenguajes que le permitan la comunicación y la plena eliminación de la barrera. Verá que aquí incluye esto, pero lo demás estaba ya en el derecho, ¿no? La parte del lenguaje, las barreras, etc. Fíjense que esto más hubiese valido la pena que lo hubiesen puesto con la parte de derecho, porque aquí no es exigible como derecho. El uso de la lengua de signos española y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas sordas que opten por esta lengua, que será objeto de enseñanza, protección y respeto, lo mismo. Esto debería haber estado como derecho más que principio rector en cuanto a su exigibilidad. La atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social. La integración de los jóvenes en la vida social y laboral, favoreciendo su autonomía personal. La integración laboral, económica, social y cultural de los inmigrantes. El empleo de calidad, la prevención de los riesgos laborales y la promoción en el trabajo, la plena equiparación laboral entre hombres y mujeres y así como la conciliación de la vida laboral y familiar, el impulso de la concertación con los agentes económicos y sociales, fomento de la capacidad emprendedora, la investigación, la innovación. Se reconoce en estos ámbitos la necesidad de impulsar la labor de las universidades andaluzas, el fomento de los sectores turísticos y agroalimentarios como elementos económicos estratégicos de Andalucía, el acceso a la sociedad del conocimiento con el impulso de la formación y el fomento de la utilización de infraestructuras tecnológicas, el fortalecimiento de la sociedad civil y el fomento del asociacionismo, el libre acceso de todas las personas a la cultura y el respeto a la diversidad cultural, la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía, especialmente del flamenco, el consumo responsable, solidario, sostenible y de calidad, particularmente en el ámbito alimentario. El respeto al medio ambiente, incluyendo el paisaje y los recursos naturales y garantizando la calidad del agua y del aire. El impulso y el desarrollo de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética. El uso racional del suelo, adoptando cuantas medidas sean necesarias para evitar la especulación y promoviendo el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas.
la convivencia social, cultural y religiosa de todas las personas de Andalucía y el respeto a la diversidad cultural, de creencias y convicciones, fomentando las relaciones interculturales con pleno respeto a los valores y principios constitucionales. La atención de las víctimas de delitos, especialmente los derivados de actos terroristas. La atención y protección civil ante situaciones de emergencia, catástrofes o calamidad pública. Bueno, todo esto son principios rectores. Eso significa que la administración pública en su hacer tiene que tener en cuenta estos principios rectores pues cuando se preste a ello la situación, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que la administración pública cuando dicta una ordenanza, cuando dicta un acto administrativo, cuando está buscando realizar una política de subvenciones, cuando hace cualquier cosa, tiene que intentar buscar seguir estos principios y fomentar estas ideas, estas tendencias, estos respetos, todo esto que tenemos aquí, ¿vale? Los anteriores principios se orientarán, además, por si fuese poco, a superar las situaciones de desigualdad y discriminación de las personas y grupos que puedan derivarse de sus circunstancias personales o sociales o de cualquier otra forma de marginación o exclusión. Yo lo veo súper reiterativo. Esto se puede encuadrar en 40.000 cosas que han dicho previamente, pero por si acaso me lo vuelven a concretar. Para ello, su desarrollo facilitará el acceso a los servicios y prestaciones correspondientes para los mismos y establecerá los supuestos de gratuidad ante las situaciones económicas más desfavorables. Bueno, pasamos al capítulo cuarto, que es el último, gracias a mi voz, que vamos a acabar. Capítulo cuarto, de este título primero. Hemos hablado de las disposiciones generales, hemos hablado de los derechos, hemos hablado al final del capítulo de los derechos y de los deberes, en el artículo 36, hemos hablado de esos principios rectores, todos recogidos en un artículo 37, y ahora vamos a hablar de las garantías, que sería el equiparable al artículo 53, 54, incluso 55, aunque el 55 es de suspensión, de los derechos fundamentales que recoge la Constitución, ¿no? 53 y 54. Vamos a ver qué nos recoge aquí. Artículo 38. Vinculación de los poderes públicos y los particulares. La prohibición de discriminación del artículo 14 y los derechos reconocidos en el capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos andaluces y dependiendo de la naturaleza de cada derecho a los particulares, debiendo ser interpretado en el sentido más favorable para su plena efectividad. Todos tenemos que respetar esto, vincula a todos los poderes públicos y ante la duda siempre interpretarlo de la forma que sea más favorable al ejercicio de estos derechos reconocidos. El Parlamento andaluz, evidentemente, aprobará las correspondientes leyes de desarrollo que respetarán, en todo caso, el contenido de los mismos establecidos en el Estatuto y determinará las prestaciones y servicios vinculados o, en su caso, el ejercicio de esos derechos, los que te decía. Hace falta, en la gran mayoría, un desarrollo legislativo para que sean exigibles. Y eso tendrá que hacerlo el Parlamento andaluz en el marco de sus competencias por aquellas cuestiones que regula, pero que no tiene competencias por ser competencias estatales. No lo va a desarrollar el Parlamento andaluz, sino que será lo que se establezca en las leyes estatales. Artículo 39. Protección jurisdiccional. Jurisdiccional, jueces y tribunales. Jurisdicciones. Hay 4 jurisdicciones. Civil, social, lo social es lo laboral, contencioso administrativa, todo lo que tiene que ver con la administración pública, y penal. Y una quinta de lo militar. Protección jurisdiccional es protección por los jueces y tribunales. Los actos de los poderes públicos en la comunidad que vulneren los derechos mencionados en el artículo anterior podrán ser objeto de recurso ante la jurisdicción competente de acuerdo con los procedimientos que establezcan las leyes procesales del Estado. Nada nuevo. Aunque no estuviese esto aquí, esto hubiese sido conforme a la ley que establezca los procedimientos adecuados, si es vía civil, si es vía penal, si es vía contencioso, etc. Artículo 40. Efectividad de los principios rectores, es decir, lo que acabamos de ver en el artículo 37. El reconocimiento y protección de los principios rectores de las políticas públicas informará las normas legales y reglamentarias andaluzas, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y podrán ser alegados ante los jueces y tribunales de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Esto es lo mismo que establece el 53 de la Constitución para los principios rectores de la Constitución. Estos principios, como ya vimos, tienen que inspirar la actuación de todos, poderes públicos, jueces, tribunales, a la hora de hacer una actuación, una subvención, una ley, un reglamento, de todo, ¿vale? Y si no se cumplen, pues podremos ir a los tribunales, es decir, lo que volvemos atrás, y podrán ser alegados ante los tribunales, es decir, esto es lo mismo que esto, a ver, que lo pongo yo bien, y podrán ser alegados ante los tribunales, es decir, tendrán protección jurisdiccional, el anterior, aquí no soy en la parte de pizarra, pero arriba, protección jurisdiccional, pero
no lo regula el estatuto, sino que de acuerdo con lo que dispongan las leyes, lo que dijimos aquí, de acuerdo con lo que dispongan las leyes estatales. Los poderes públicos de la comunidad autónoma de Andalucía adoptarán las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de estos principios, en su caso, mediante el impulso de la legislación pertinente. Es decir, para poder impulsar el cumplimiento de esos principios, de ese desarrollo, pues dictará la legislación que sea pertinente. La garantía de una financiación suficiente, es decir, aportar los fondos necesarios para que se pueda llevar a cabo la materialización de esas políticas conforme a estos principios, y eficacia y eficiencia en las actuaciones administrativas. Artículo 41. Ultimísimo. Defensa de los derechos. Equivalente al artículo 54, equivalente parcialmente, ¿no? Corresponde al defensor o defensora del pueblo andaluz velar por la defensa de los derechos enunciados en el presente título en los términos del artículo 128. ¿Qué pasa en el 128? Ahí me va a desarrollar la figura del defensor del pueblo andaluz. Aquí el capítulo de garantías de la Constitución es el 53 y el 54. Todo esto es equivalente, similitud, ¿vale? No todo, porque por ejemplo el 53 habla de recurso de amparo, evidentemente aquí no puedo hablar de recurso de amparo, ¿no? Pero este es el equivalente al 53 y el 54 de la Constitución me habla del defensor del pueblo. Las comunidades autónomas tienen potestad en sus estatutos para crear instituciones propias, iba a decir análogas, pero no es análogas, homólogas, ¿vale? A las instituciones estatales. Es decir, a nivel estatal tenemos un defensor del pueblo, cada estatuto puede reconocer su propio defensor del pueblo en el ámbito de sus competencias, ¿vale? Igual que tenemos un consejo consultivo del Estado, cada estatuto puede regular su propio consejo consultivo, el equivalente en el ámbito de su comunidad autónoma. Pues aquí me recoge, oye, para velar por estos derechos, pues tenemos la figura del defensor o la defensora del pueblo andaluz, que es ese homólogo al estatal. No significa que vaya a quitarle competencias al estatal, sino que luego hay un reparto de competencias, hay una ley del defensor del pueblo, hay convenios entre el defensor del pueblo y sus homólogos autonómicos, etcétera, ¿vale? Entonces, con esto acabamos este título primero, que abarcaba desde el artículo 12 hasta el artículo 41, donde creo que era imprescindible, y lo hago en todos los vídeos explicativos de los cursos homologados que tenemos de los estatutos de autonomía, hacer esa aclaración competencial, porque es algo bastante llamativo. Veremos que también hablaremos de esto cuando hablemos del Poder Judicial, analizando realmente quién tiene la competencia en materia de justicia, porque muchas veces si nos quedamos simplemente con la regulación de lo que vemos en el índice, pues nos puede prestar a confusión. Entonces, no siempre lo que parece que regula está regulando algo. Muchas veces solo está recogiendo un título y poco más, sino que la competencia no la tiene y está recogiendo algo que ya me regulaba otra ley. Entonces, el bueno no es el que hace el estatuto por ponerme aquí el derecho al trabajo. Hay que entender y hay que interpretar todo el sistema y conocer un poco el derecho, conocer las normas y sobre todo conocer la parte competencial, conocer quién dicta cada norma y para qué se tiene competencia. Espero que este vídeo les haya ayudado a entender mejor esta parte del Estatuto de Autonomía de Andalucía.